Ser sonidero para mí es mi vida. Mi compañera de por vida, la música. El sonidero no es un selector que solamente esté atrás de un escenario. El sonidero interactúa con el público. Para mí es una forma de vida, el ser sonidero. Tal vez hay gente que vaya estresado del trabajo, con broncas, pero tú con una buena cumbia, una buena salsa, hasta del recuerdo, los haces que cambie su estado de ánimo. Pues es una historia muy bonita porque esto viene desde mi abuelo. Mi abuelo fue músico, tocaba el violín. Mi padre empieza a viajar con el único motivo de traer música diferente. No se conocían las cumbias, no se conocían las gaitas, tantos ritmos que llegan de América, Centroamérica. Empieza la magia del sonido. El sonido se convierte en un todólogo porque no eran ingenieros, no sabían de música. Era su oído el que los guiaba. Mis hijos, en este caso Fausto, pues sigue lo mismo. Sus hijos de mi papá, mis hermanos siguen lo mismo. Mi tío Manuel con sus hijos sigue lo mismo, que es fascinación. Entonces es una herencia de abuelo a padre y de padre a hijo. Sonido Fascinación nace en 1958. Dije, si quiero ser sonidero, yo quiero divertir a la gente. Quiero que se emocionen. Desde Colombia chiquita, Peñón de los Baños. Sonido Fascinación. El padre de la cumbia. Esto viene ya de tradición desde los abuelos. Yo me inicié hace 60 años. De ahí vienen esas raíces musicales, de ahí viene esa sensación de la música. Eso ya se trae en los genes, en la sangre. Cuando me metió el gato, me rompió de abajo y también me rompió. Desde el puente de arriba y por sacarme los dientes. Cuando me metió el gato, me rompió todo. La peregrinación sonidera empieza con papá y con otras personas. Durante el tiempo que has hecho la peregrinación, pues la gente ha tomado esa peregrinación tan fuerte que pues ya es algo pues donde van miles de personas. Yo creo que tenemos muy arraigado el amor hacia la Virgencita, entonces pues es muy importante para nosotros, repito, ¿no? El agradecer. Vamos a bailar sabroso, la cumbia espiritual. Mi filosofía en la música es, yo creo que basada en las emociones que cada canción expresa. Vamos a bailar sabroso. Trato de mezclar cumbia, salsa, rock, reggae. Pues sí, soy creyente de la frecuencia, sobre la vibración. Sé que podemos canalizar, sé que podemos poner frecuencias donde la gente pues, puede obtener diferentes cosas y sabiendo utilizar el mensaje, podemos creo que cambiar un poco la sociedad. Dentro del sonidero fue como algo muy épico, ¿sabes? Que en ese tiempo no había internet, no había las cosas que tenemos hoy y que esa gente se aventurara a ir a buscar esa música y lo trajera aquí con nosotros. Entonces, nosotros la adoptamos, la hicimos a nuestro modo, la rebajamos a nuestro modo, pero también hay que darles su lugar desde donde vienen y desde dónde salieron. El público está más acostumbrado a la voz masculina,
Pero vaya que en el movimiento, bueno, siempre ha habido la participación femenina, aunque en una menor cantidad. Las dificultades que ha habido precisamente es eso, ¿no? El que no había como tanto la costumbre, como hoy en día, que hay más mujeres dedicándose a la música, principalmente el sonidero, una tradición mayormente pues, de hombres. Pero bueno, ya el día de hoy, aunque no se ha equilibrado, porque puede ser que por un 90% de sonideros que haya hombres, solo un 10% o menos sean mujeres. Pero ha sido muy bien aceptada y mientras uno aprenda sobre la música y sobre el oficio, las trabas se las pone uno mismo. Hola, ¿qué tal? Esta es la presencia de Eli Pérez, la hija del caballero. Desde que yo nací, en la panza de mi mamá, pues mi papá y mi mamá ya andaban trabajando como sonideros. Mi papá nunca me guió, nunca me dijo, tienes que ser sonidera. No, jamás. Yo lo fui encontrando. El público es primordial, me puso ahí. Y empecé a hacer tareitas, así le llamo yo, a hacer la tarea musical y a conseguir melodía de lugares inimaginables. Y eso fue lo que me fue enganchando, ese amor por la música, esa gente que no fue visibilizada, esas orquestas que no fueron tomadas en cuenta. Hoy me siento con esa responsabilidad que si me miran más de 10 personas, pues escuchen. El staff técnico es el alma del sonido. Ellos son los que nos respaldan, ellos son los que hacen todo. Todo se lo debemos a ellos. Empiezan desde chamaquitos, hay gente, uno conmigo duró 17 años. Y yo puedo hablar de mí, pero es hablar de todos los sonidos. Y al escuchar la música de otro país en esta colonia, la identifica que al grado que en algún momento le cambian el mote, ¿verdad?, del Peñón de los Baños a Colombia Chiquita, porque todo el mundo quería comprar la música que llegaba de Colombia aquí. Así suena la música en México. Nosotros tenemos la labor tan bonita de que si alguien llega estresado, si alguien tiene problemas, va al baile y se olvida. Si yo seguía la changa es porque él ponía una salsa que nadie más iba a poner. Era exclusiva de la changa. Creo que eso es lo que a mí me hace que la gente sienta lo que yo siento. Todos se lo saben. Que nuestro lema es que la música es el lenguaje secreto del corazón. Y esa es la gran responsabilidad, el gran compromiso que tenemos con el público, porque lo que a nosotros nos gusta es ver bailar y gozar a la gente en la pista. El ambiente sonidero se ha vuelto un idioma universal. Es algo muy bonito el hecho de que mi padre me haya enseñado esta labor y que yo vea cómo hubo una evolución y que yo le haya enseñado a Fausto esta labor y veo que sigue evolucionando. Yo creo que esto va a existir toda la vida. Mira cómo baila el peñón. ¡Hay los más!